Hola. En esta inversión, am, vamos a adentrarnos en un tema que estoy segura te va a sorprender. De acuerdo. Se trata de cómo se financiaron iniciativas a favor del aborto y anticatólicas en Latinoamérica, Ajá, concretamente entre 1980 y 1994. entiendo. Y nuestra principal fuente de información va a ser un informe de 1995 de Vida Humana Internacional, la rama hispana de Human Life International. Interesante. Prepárate, porque lo que vas a descubrir es realmente asombroso. Sí, listo. Pues comencemos. Perfecto. El informe, ya la introducción del informe me ha dejado impactada. Habla de millones de dólares destinados a estas iniciativas. Sí, Es realmente tanto dinero. pues sí, la verdad es que sí. ¿Y qué podemos decir de las organizaciones que lo recibieron? Bueno, pues el informe identifica a las 5 principales fundaciones que canalizaron esos fondos. La Fundación Ford, la Fundación Sonnen, Sí. la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, la Fundación George Gund y la Fundación Educativa de América. Y sí, las cifras son millonarias. Millonarias. En cuanto a las organizaciones receptoras, el informe se centra en Católicas por el Derecho a Decidir CFFC Sí. y su filial latinoamericana Católicas por el Derecho a Decidir CDD. CFFC, un nombre que suena contradictorio, ¿verdad? Desde luego. ¿Qué nos dice el informe sobre sus actividades y cómo se usó ese dinero? Y bueno, pues el informe utiliza una analogía muy impactante para describir la naturaleza de CFC. Te dice un grupo de judíos que no practican su religión, que crean una organización que llaman judía para confundir a la gente sobre el judaísmo ortodoxo. Denigran la fe judía, niegan la Torá, ridiculizan a los rabinos. Es una imagen muy fuerte. Sí. ¿Y qué tiene que ver esto con CFFC? Pues el informe argumenta que CFFC actúa de manera similar utilizando el nombre católico para socavar las enseñanzas de la Iglesia. Reciben millones para promover el aborto y la anticoncepción, ideas que contradicen frontalmente la doctrina católica. Entiendo la analogía, Sí, aunque puede ser polémica, ¿no crees? es posible. El informe la usa para denunciar la hipocresía de CFFC, Eso. pero también podría generar controversia. Es cierto que es un punto delicado, pero refleja la indignación del informe ante lo que considera una manipulación y un ataque a la Iglesia católica. Volviendo a las fundaciones, ¿qué estrategias utilizaron para financiar estas iniciativas? Pues mira. El informe menciona proyectos concretos, ¿verdad? Sí, el informe describe una variedad de estrategias. Por ejemplo, la Fundación Ford, la que más dinero aportó a CFFC, se centró en la creación de una red de organizaciones latinoamericanas que promovieran los derechos reproductivos y la salud reproductiva. Estos términos, como bien sabes, a menudo se utilizan como eufemismos para el aborto y la anticoncepción. Claro, es una forma de presentar ideas controvertidas bajo un lenguaje aparentemente más neutral. Exacto. ¿Y qué ejemplos concretos encontramos en el informe? Bueno, en 1993, la Fundación Ford donó cientos de miles de dólares a organizaciones latinas en Estados Unidos, Ajá, como el Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación Maldef, sí. y el Fondo Puertorriqueño para la Defensa Legal y la Educación. También financiaron al Consejo de Información y Educación Sexual de Estados Unidos, CIEX, Ajá. que promovía programas de educación sexual con una fuerte influencia de la ideología de Alfred Kinsey. Financiando la educación sexual. Sí. Esto parte de la estrategia para normalizar el aborto. Podría interpretarse así. El informe lo ve como un intento de influir en la opinión pública desde edades tempranas. Ya veo. Además de estas organizaciones en Estados Unidos, la Fundación Ford financió proyectos en Latinoamérica. Por ejemplo, dieron $190,500 a ISIS Internacional, una organización feminista con sede en Chile. ¿Y qué hay de la financiación directa a CFFC? ¿Qué tipo de proyectos financiaron? Pues la Fundación Ford donó a CFC la impresionante cifra de $2,109,560 entre 1922 y 1994. Madre mía. Financiaron estudios sobre la influencia de la religión en la decisión de abortar, becas para periodistas y teólogos que escribieran sobre anticoncepción y aborto, e incluso la creación de una red para la salud y los derechos reproductivos de las mujeres latinoamericanas. Es increíble la cantidad de dinero y la variedad de proyectos. Sí. ¿Y qué podemos decir de las otras fundaciones? Seguían estrategias similares. Sí, muchas de ellas utilizaron enfoques parecidos. La Fundación Sonnen, por ejemplo, donó a CFFC un total de $1,091,700 desde 1979. Una parte importante de su fortuna proviene de la Sonnen Products Company, que curiosamente fabricaba la espuma anticonceptiva EMCO antes de venderla a Johnson & Johnson. ¡Qué ironía!
financiando la causa del aborto con dinero proveniente de anticonceptivos. Es una de las contradicciones que el informe destaca para cuestionar la ética de la Fundación Sanen. Y no solo eso, también critica el gran porcentaje de sus activos que destinan a CFFC, lo que muestra su compromiso con la causa. Hablando de compromiso, la Fundación MacArthur, a pesar de empezar a financiar a CFFC más tarde en 1991, Sí. donó $900,000, ambos destinados a programas latinoamericanos. ¿Qué sabemos sobre estos programas? Bueno, la Fundación MacArthur se define a sí misma como una institución que busca mejorar la condición humana. Pero el informe critica su apoyo a las ideas de Timothy Worth, subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Estados Unidos en la época del informe, quien abiertamente defendía el aborto. ¿Y qué tipo de proyectos en Latinoamérica financió la Fundación MacArthur? Pues financiaron la expansión de CFF en México, Uruguay y Brasil. Vaya. En Brasil apoyaron al Centro Feminista de Estudios y Asesoría de Brasilia, a la organización CEPIA de Río de Janeiro, que organizó una conferencia internacional sobre los derechos reproductivos de la mujer, y a SOS Corpo, un grupo de Recife que trabaja en planificación familiar. De nuevo, ese enfoque en la planificación familiar y los derechos reproductivos. Sí. ¿Qué podemos decir de México? En México, la Fundación MacArthur financió a varias organizaciones que promueven la salud reproductiva. Entre ellas está el Consejo de Planificación Familiar para la Juventud COPLAFAM, que recibió $245,000 para desarrollar telenovelas radiales que combinen el entretenimiento con la educación sexual y la planificación familiar. Telenovelas con mensajes a favor de la planificación familiar. Una estrategia cuanto menos original. ¿Y qué otras organizaciones mexicanas recibieron financiación? Por ejemplo, Grupo de Mujeres de San Cristóbal en Chiapas recibió $75,000 para un programa de salud reproductiva que incluía la eliminación de la violencia contra la mujer. Este grupo estuvo muy involucrado en los esfuerzos para legalizar el aborto en Chiapas, aunque la ley finalmente fue congelada por la presión del Comité Nacional Pro Vida de México. Un caso que muestra la lucha entre los grupos pro aborto y pro vida en Latinoamérica. Sí. Y la Fundación MacArthur solo financió organizaciones, o también a individuos. Pues curiosamente, la Fundación MacArthur también financió a un individuo, Edgar Antonio González Ruiz. Le dieron $75,000 para investigar la ideología y las actividades de los grupos conservadores y pro vida de México durante 3 años. Espera un momento. Financiar una investigación para atacar a los grupos pro vida es increíble. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues este es un punto clave del informe. Señala la existencia de una estrategia para desacreditar a los grupos pro vida utilizando la investigación académica. Es una forma de influir en el debate público y presentar a estos grupos como retrógrados y peligrosos. Es una táctica muy sutil, pero a la vez muy efectiva. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué impacto ha tenido toda esta financiación en Latinoamérica? Esa es una pregunta compleja que el informe no responde directamente, pero nos da las piezas para que podamos reflexionar sobre ello. Exacto. Y es una reflexión que debemos hacer si queremos comprender la situación actual del debate sobre el aborto en Latinoamérica. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, el informe también profundiza en los donativos específicos de la Fundación Ford a CFCC. Así. La forma en que se describe el uso del dinero es realmente sorprendente. ¿A qué te refieres? Mira, por ejemplo, en 1982 les dieron $19,560 Sí. para un estudio sobre los efectos de la crianza religiosa y de las actitudes religiosas en relación con la decisión de practicarse un aborto. Es decir, investigar cómo la religión influye en la decisión de abortar, Interesante. ¿no? Un tema sin duda complejo y controvertido. ¿Qué más? Pues en 1983 la Fundación Ford donó $25,000 para un programa de becas de periodismo y teología moral que trata sobre los temas de la anticoncepción y el aborto. Becas para periodistas y teólogos que hablen sobre anticonceptivos y aborto. Interesante, ¿no? De luego. Formando opinión pública desde la base. Podría ser. Y fíjate en este otro donativo. En 1985 la Fundación Ford les dio $50,000 para extender la distribución de las publicaciones de la organización que exploran los asuntos religiosos éticos y de las políticas relacionadas con el aborto. Es decir, más dinero para difundir su mensaje. Y hay más ejemplos de este tipo. Claro, en 1991 la donación fue de $50,000 para la educación sobre la salud reproductiva y los derechos reproductivos en la América Latina. De nuevo el término salud reproductiva. ¿Crees que se utiliza intencionadamente como un eufemismo? Es muy probable. El informe lo ve como una estrategia para enmascarar la verdadera naturaleza de estos proyectos.
Y fíjate, en este donativo de 1992, $100,000 para la consolidación de la red para la salud y los derechos reproductivos de las mujeres latinoamericanas. Una red continental para promover estos derechos. La cosa va en serio, ¿no? Sin duda. Y en 1993, la donación fue de $210,000 para un programa internacional, una evaluación institucional y la convocación de una consulta religiosa sobre población y salud reproductiva. Una consulta religiosa sobre población. Me cuesta imaginar en qué consistiría eso. El informe no entra en detalles, pero seguramente se trata de una forma de reinterpretar la doctrina católica para adaptarla a la agenda de control de la población. Y no olvidemos la donación de $300,000 de la Fundación Ford para un proyecto relacionado con la Conferencia sobre la Mujer de las Naciones Unidas, Sí. que se celebró en Pekín en 1995. La famosa Conferencia de Pekín, un evento clave para el movimiento feminista. Exacto. Y recordemos que la Fundación Ford ha donado más de $22 millones para actividades sobre la salud reproductiva y la población, una parte importante de los cuales se ha destinado a Latinoamérica. Una cantidad ingente de dinero. Y ahora volviendo a las otras fundaciones, ¿qué nos puedes contar sobre la Fundación Sonnen? Bueno, como ya dijimos, la Fundación Sonnen es la segunda mayor contribuyente de CFFF. En la década de los 80, sus donativos anuales, que oscilaban entre los $70,000 y los $100,000, fueron clave para mantener a flote a la organización en sus primeros años. Es decir, que la Fundación Sonnen apostó fuerte por CFFF desde el principio. Así parece. Y es interesante destacar que la Sonnen Products Company, que es la que financia la fundación, también fabricaba la espuma anticonceptiva ENCO, como ya mencionamos antes. Un negocio redondo, ¿no? Fabricar anticonceptivos y financiar a organizaciones que los promueven. Desde luego, el informe critica la incoherencia de la Fundación Sonnen, que por un lado se lucra con los anticonceptivos y por otro financia una organización que promueve el aborto. Y destaca el extremismo antivida y anticatólico de la Fundación Sonnen al comparar sus cuantiosos donativos a CFFC con el total de sus bienes que no supera los $20 millones. Es decir, que destinan una parte importante de su patrimonio a esta causa. Exacto. Y ahora pasando a la Fundación MacArthur. Sí. El informe destaca la conexión de esta fundación con Timothy Wirth, el subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Estados Unidos, que ya mencionamos antes. Recuerdo que Wirth fue un firme defensor del derecho al aborto en la Conferencia del Cairo. Sí. Y el informe sugiere que la Fundación MacArthur comparte la misma ideología antivida y de control de la población que Wirth. De hecho, la Fundación MacArthur financia proyectos de control de la población y salud reproductiva de la mujer a través de su programa de población. ¿Y cuáles son las ideas principales de este programa de población? Bueno, el informe dice que se basa en dos ideas principales. Primero, que los problemas de población surgen de la interacción de factores sociales, culturales, económicos y ambientales, incluyendo el papel y el estatus de la mujer. Y segundo, que las iniciativas locales tienen más posibilidades de éxito a la hora de abordar estos problemas. Un enfoque, digamos, holístico. ¿Y cómo se traduce esto en la práctica? Pues la Fundación MacArthur ha financiado a numerosas organizaciones locales que promueven el control de la población y la salud reproductiva, especialmente en Latinoamérica. Ya hemos visto algunos ejemplos en Brasil y México. ¿Puedes contarnos algo más sobre la financiación de la Fundación MacArthur a organizaciones latinoamericanas? Claro. En Brasil, por ejemplo, financiaron a la organización Sepia de Río de Janeiro, que está dirigida por Jacqueline Pitangui, una conocida activista a favor del aborto Sepia. Organizó una conferencia internacional sobre los derechos y la salud reproductiva de la mujer en Río de Janeiro. Otra conferencia sobre salud reproductiva parece que este es un tema recurrente. Sin duda. El informe lo ve como una estrategia para promover el aborto bajo un lenguaje aparentemente más aceptable. En México, la Fundación MacArthur financió al Grupo de Trabajo e Investigación en Orientación Sexual de Sao Paulo, que elaboró y distribuyó guías para la educación sexual. Educación sexual. Otro tema controvertido. Ciertamente. Y la Fundación MacArthur también financió a la Universidad de Campinas para que investigara la influencia de los medios de comunicación brasileños en los asuntos demográficos y de población. Ya veo. Un estudio sobre cómo los medios de comunicación moldean la opinión pública sobre la población. Exacto. Y no olvidemos que la Fundación MacArthur también ha financiado a organizaciones estadounidenses que promueven el aborto y el control de la población, como la Organización de la Mujer para el Medio Ambiente y el Desarrollo EDO. ¿Y qué hace EDO? WADO es una organización con gran influencia en la política estadounidense y en las conferencias internacionales de la ONU. De hecho, presionó para que se incluyeran sus ideas en la Conferencia del Cairo y en la Conferencia de Copenhague sobre el Desarrollo Social. En 1993 recibió $300,000 de la Fundación MacArthur. Una organización con un claro objetivo político. Sin duda, WADO también participó en la Conferencia de Pekín sobre la mujer.
Volviendo a Latinoamérica, la Fundación MacArthur financió a varias organizaciones mexicanas que promueven la salud reproductiva, como el Grupo de Mujeres de San Cristóbal, que intentó legalizar el aborto en Chiapas, la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer Difusión Cultural Feminista y la Asociación Mexicana de Población, AME. ¿Y qué objetivos persigue AMAME? AME es una organización que promueve el control de la población en México. Ya veo. Otra organización que encaja en la ideología de Timothy Worth. Exactamente. Y la Fundación MacArthur también financió el Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, IMIFAP, que impartió un curso de formación a 9 instituciones latinoamericanas sobre cómo diseñar y evaluar programas de educación sexual para adolescentes y padres. Educación sexual para adolescentes, un tema delicado. Y por supuesto no podemos olvidar la financiación a Edgar Antonio González Ruiz para que investigara los grupos pro vida en México. Sin duda un caso paradigmático de la estrategia que hemos estado analizando. El informe también menciona a la Fundación George Gunn, que ha sido una tradicional financiadora de grupos a favor del aborto y del control de la población en Estados Unidos. ¿Puedes darnos algún ejemplo? Claro, la Fundación Gunn ha financiado a la Federación Nacional del Aborto, que en la época del informe estaba dirigida por Frances Kissling, la actual presidenta de CFFC. Qué curioso. La presidenta de CFFC también dirigió una organización abortista. Sí, es un dato interesante. Y la Fundación Gunn también ha financiado a la Clínica de Abortos Preterm en Cleveland. Su apoyo a CFFC ha sido constante a lo largo de los años, con donaciones que oscilan entre los $20,000 y los $50,000. En 1978, por ejemplo, donaron $50,000 para el apoyo operativo de la promoción de programas de educación pública relacionados con el derecho al aborto. Una donación claramente a favor del aborto. Y la Fundación Educativa de América, EFA, ¿qué podemos decir de ella? La EFA también ha financiado organizaciones a favor del control de la población y del aborto en Estados Unidos, como el Instituto Alan Guttmacher, que es el brazo de investigación de la Federación Internacional de Planificación de la Familia. También financió a 3 filiales de la Federación Internacional de Planificación de la Familia y a la Clínica de Abortos Reproductive Health Services en St. Louis. Ya ve. Una fundación que apoya al movimiento abortista a nivel internacional. ¿Y cuáles fueron sus donaciones a CFFC? Pues sus donativos a CFFC se caracterizan por un enfoque especial en la población latina. En 1985, por ejemplo, donaron $20,000 para publicaciones en español y para la propagación del programa. En 1991, la donación fue de $50,000 para organizar al pueblo y para proyectos dirigidos a los latinos. Y en 1992, otros $57,900 para proyecto dirigido a los latinos. Un interés particular en la comunidad latina, ¿a qué crees que se deba? Pues recordemos que el informe se centra en la financiación de iniciativas a favor del aborto y anticatólicas en Latinoamérica. Parece que la EFA tenía un interés particular en llegar a la población latina tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Tiene sentido. Y aparte de estas 5 fundaciones principales, el informe menciona alguna otra. Sí menciona otras fundaciones que también han financiado a CFC, aunque en menor medida. Por ejemplo, la Fundación Packard, que ha donado un total de $445,000. En 1990 financiaron la impresión y distribución de la guía para los católicos a favor de la elección, la Iglesia, el Estado y la política del aborto. O sea que financian directamente la propaganda a favor del aborto. ¿Y qué otras fundaciones hay en esa lista? La Fundación General Service, que ha donado $336,600, la Fundación Public Welfare con $278,000, la Fundación Sherman con $290,000, la Fundación Robert Sterling Clark con $192,000, la Fundación Sherbode con $165,000. Son muchísimas. Y el informe da detalles sobre todas estas fundaciones. Sí, el informe ofrece información sobre cada una de ellas, detallando las cantidades donadas y los propósitos de la financiación. Es impresionante la cantidad de dinero y organizaciones involucradas. La verdad es que sí. El informe analiza con especial atención a la Fundación Robert Sterling Clark. ¿Verdad? Esta fundación ha sido una de las principales financiadoras de CFFC y de otras organizaciones que promueven el control de la población. En 1993 donaron $60,000 a CFFC para extender la publicación de un programa sobre las actividades de organizaciones religiosas en contra de la opción, es decir, los grupos pro vida. Ya veo. Al año siguiente donaron otros $60,000 para estudiar el sistema católico del cuidado de la salud en los EU y reimprimir un informe sobre las organizaciones católicas conservadoras y otras organizaciones aliadas no católicas. O sea que financiaron un informe que atacaba a los grupos pro vida. Exacto. El informe sugiere que CFFC utilizó el dinero de la Fundación Robert Sterling Clark para elaborar un informe que atacaba a Human Life International, la organización matriz de Vida Humana Internacional, autora del informe que estamos analizando. Qué curioso. CFFC investigando a Human Life International, ¿cómo lo hicieron?
El informe de CFFC se basó en la infiltración en los congresos de Human Life International, es decir, utilizaron técnicas de espionaje para obtener información y desacreditar a sus oponentes. Una estrategia cuanto menos cuestionable. Sin duda, el informe de CFFC atacaba a la jerarquía católica, a otras organizaciones pro-vida católicas y a sus aliados no católicos. Una clara estrategia para desacreditar al movimiento pro-vida. Efectivamente. Y la Fundación Robert Sterling Clark también ha financiado otros proyectos de CFFF. En 1985 donaron $425,000 para un programa para educar a los católicos estadounidenses sobre la amplia diversidad de opiniones que existen dentro de la Iglesia sobre asuntos de libertad reproductiva y para facilitarles a los católicos una alternativa racional a la doctrina de la Iglesia. Libertad reproductiva y alternativa racional a la doctrina de la Iglesia. Los conceptos que invoca SFC significan básicamente aborto. Exacto. Y en 1991 la Fundación Robert Sterling Clark donó $47,000 para la investigación, producción y propagación de una serie de hojitas o folletos de datos sobre el papel de la Iglesia Católica en la formación de la política pública, sobre los servicios de planificación familiar y la disponibilidad de la anticoncepción. Más propaganda a favor de la planificación familiar y en contra de la Iglesia Católica. ¿Y qué podemos decir de la Fundación Leland Fikes? La Fundación Leland Fikes ha donado $135,000 a CFFF, incluyendo $30,000 en 1991, para proyectos en México, así como para apoyo en general. De nuevo es interés por México. Sí, México parece ser un objetivo prioritario para muchas de estas fundaciones. Y la Fundación John Merck. La Fundación John Merck ha donado un total de $133,775 a CFFC. En 1989, por ejemplo, donaron $20,000 para apoyar un programa en Uruguay que promueva el acceso a la planificación familiar y a todos los diferentes tipos de atención a la salud reproductiva de las mujeres y los hombres latinoamericanos. Salud reproductiva en Uruguay. Proyecto para promover el aborto en Latinoamérica. Exacto. En 1990, la Fundación John Merck donó $30,000 para un programa latinoamericano. Y en 1991 la donación fue más específica, $83,775 para asistir a los activistas locales a responder a los recientes retos legales a los derechos reproductivos en Polonia y Alemania, y para mantener una sucursal en Uruguay para promover los derechos reproductivos en la América Latina y para extender la promoción de los derechos reproductivos en México. Un proyecto para defender los derechos reproductivos en Polonia, Alemania, Uruguay y México. Una clara estrategia para expandir el aborto a nivel internacional. Ciertamente. Y la Fundación Nathan Cummings, por su parte, ha donado un total de $118,500 a CFFC. ¿Y qué tipo de proyectos ha financiado? En 1991, por ejemplo, donaron $39,000 para animar a las organizaciones latinas a desarrollar posturas a favor de la salud reproductiva que apoyen la salud de sus constituyentes. Más salud reproductiva para los latinos. Sí, y al año siguiente, en 1992, la Fundación Nathan Cummings donó $45,000 a CFFC para aumentar la participación de organizaciones hispanas nacionales en el debate sobre la salud reproductiva. Un intento de involucrar la comunidad hispana en la promoción del aborto. Exacto. Ahora bien, la Fundación Jessie Smith Noyes merece una mención especial. Vale. Esta fundación ha estado promoviendo el aborto en América del Sur y fue la que ayudó a CFFC a abrir a través de su filial Católicas por el Derecho a decidir otras filiales en Uruguay y México. ¿En serio? ¿Financiaron la expansión de CFFC en Latinoamérica? Sí, y no solo eso. En 1989, la Fundación Jessie Smith Noyes donó $15,000 a CFFC de Uruguay como apoyo inicial para esta recientemente formada organización que trata de asuntos de población y derechos reproductivos. Una donación para ayudar a CFFC a establecerse en Uruguay. Y en 1991 donaron otros $20,000 a CFFC de Uruguay, además de $5,000 al Grupo de Mujeres de San Cristóbal a través de Francis Kisling, presidenta de CFFC. Exacto. Recuerda que este grupo intentó legalizar el aborto en Chiapas. La Fundación Jessie Smith Noyes también contribuyó a esa causa. En 1992 donaron $20,000 a CFC para apoyar iniciativas en pro de la educación, promoción y extensión con el propósito de extender el diálogo y el diseño de políticas, así como forjar el consenso en torno a importantes asuntos de salud reproductiva en la América Latina. Más salud reproductiva para Latinoamérica. Y también financiaron la promoción del aborto entre los latinos en Estados Unidos. Así es. En 1992 donaron $40,000 a CFFC para apoyar al pueblo en favor de los derechos reproductivos en estados y regiones seleccionados de antemano y para extender los servicios y la asistencia técnica a las organizaciones latinas con respecto a este tema. Otro intento de involucrar a la comunidad latina en la promoción del aborto. Y la Fundación Prospect Hill, ¿qué podemos decir de ella? La Fundación Prospect Hill ha donado $92,000 a CFFC.
Sus donaciones se centran en la planificación familiar y la opción reproductiva en Latinoamérica. En 1987, por ejemplo, donaron $15,000 para un programa internacional que aumente los esfuerzos en pro de la planificación familiar de los empleados religiosos y de la salud en países de la América Latina para que hagan que la información de apoyo preparada por los principales peritos católicos esté disponible. Planificación familiar para empleados religiosos. Se refiere a sacerdotes y monjas. Es muy probable. Un intento de influir en el clero para que apoye la planificación familiar. En 1988 donaron otros $20,000 para el mismo fin. Ya veo. Y en 1990, la donación fue de $20,000 para promover la salud reproductiva en América Latina. Exacto. Y en 1991, otros $10,000 para el mismo fin. Un apoyo constante a esta causa. Y en 1992. La donación fue de $12,500 para las actividades del Programa Internacional en América Central y América del Sur. Y en 1993 donaron $2,500 para promover la opción reproductiva en América Latina. Finalmente, en 1994, la donación fue de $7,000 para una reunión en la América Latina sobre asuntos éticos en torno al aborto. Otra conferencia para promover el aborto en Latinoamérica, esta vez centrada en los aspectos éticos. Intento de justificar el aborto desde un punto de vista ético. Ciertamente, el informe también menciona al proyecto unitario North Shore, que ha donado $85,000 a CFFC. En 1980 donaron $22,500 a CFF, un pequeño grupo que provee un foro para católicos disidentes y que es miembro de la Coalición Religiosa para el Derecho al Aborto. CFFC, un grupo que provee un foro para católicos disidentes. Suena irónico, ¿no? Ciertamente, la Coalición Religiosa para el Derecho al Aborto es una organización que agrupa a diferentes grupos religiosos que apoyan el aborto. Es un intento de crear un frente religioso a favor del aborto. Entiendo. ¿Y el Fondo Moria? El Fondo María ha donado $70,000 a CFC, centrándose en los derechos reproductivos y de la salud reproductiva en la América Latina y la Europa Oriental. En 1992 donaron $35,000 para este fin y en 1993 otros $35,000. Un proyecto ambicioso que abarcaba tanto Latinoamérica como Europa Oriental y la Fundación Mary Reynolds Babcock. La Fundación Mary Reynolds Babcock ha donado $60,000 a CFFC. En 1981 donaron $20,000 para el programa de los medios de comunicación, una campaña para educar al público sobre una postura católica favorable a una planificación familiar responsable de la anticoncepción y el aborto. De nuevo la planificación familiar responsable y el aborto. Sí, y en ese mismo año la Fundación Mary Reynolds Babcock donó otros $20,000 para un programa de información pública que incluía distribuir paquetes de información para la prensa y para participar en entrevistas con los medios de comunicación, proveer asistencia técnica a otras organizaciones católicas que desean compartir opiniones sobre el aborto y para llevar a cabo una campaña por correo directo para familiarizar a los activistas católicos con la postura a favor de la opción y con la necesidad de tratar el tema. Un programa para difundir el mensaje de CFFC a través de los medios de comunicación. Efectivamente. Y la Fundación Alfred Yursikowski ha donado $20,000 a CFFC para programas que promuevan los derechos reproductivos en el Brasil. Brasil, otro país con una fuerte presencia católica, parece ser un objetivo estratégico para estas fundaciones. Efectivamente. Y la Fundación Norman también ha donado $20,000 a CFFC. En 1980, la Fundación Norman donó $10,000 para el apoyo general de actividades educativas dirigidas a la expresión y transmisión por radio y TV de la postura a favor de la elección de muchos católicos con respecto al aborto. Más propaganda a favor del aborto, esta vez a través de la radio y la televisión. Exacto. Y la Fundación ENS, conocida por su apoyo a causas feministas, ha donado $15,000 a CFFs. En 1980 donaron $2,500 a CFFC para publicar folletos en español para su propagación en la comunidad latina. De nuevo, ese interés por llegar a la población latina. Exactamente. Y a la Fundación Widen también han donado $15,000 a CFFs. En 1993 donaron $10,000 para promover el conocimiento sobre los asuntos de salud reproductiva en la América Latina. Más salud reproductiva para Latinoamérica. Parece que este es un tema recurrente. Sí, sin duda. Y la Fundación Oettinger también ha donado $10,000 a CFFF. En 1980 donaron esa cantidad para un programa educativo acerca de la historia y las prácticas de la Iglesia Católica con respecto a los asuntos reproductivos. Un programa para reinterpretar la historia de la Iglesia Católica en relación con la reproducción. Efectivamente. Y con esto hemos repasado todas las fundaciones que el informe menciona. Es una lista larga y la verdad bastante inquietante. Sin duda. El informe nos muestra la magnitud de la financiación que reciben las organizaciones que promueven el aborto y atacan a la Iglesia Católica. Y lo más preocupante es que muchas de estas fundaciones tienen misiones aparentemente inocuas. Se presentan como defensoras de los derechos humanos del progreso social, pero en realidad están financiando una agenda ideológica muy concreta. Exactamente. Y este informe nos invita a reflexionar sobre el poder del dinero y la influencia que puede tener en la sociedad.
¿Qué te parece si recapitulamos los puntos clave del informe? Me parece una buena idea. En primer lugar, el informe destaca la hipocresía de CFC, que se presenta como una organización católica mientras ataca las enseñanzas de la Iglesia. Una hipocresía que el informe compara con la de un grupo de judíos que mientras dicen defender el judaísmo en realidad lo atacan y lo distorsionan. Una analogía muy potente, como ya dijimos. En segundo lugar, el informe documenta la enorme cantidad de dinero que CFFC ha recibido de fundaciones estadounidenses, millones de dólares que se han utilizado para promover el aborto, la anticoncepción y la educación sexual en Latinoamérica, principalmente. Y en tercer lugar, el informe denuncia la complicidad de los medios de comunicación que dan voz a CFFC y amplifican su mensaje. Una complicidad que, según el informe, se debe en parte a la falta de interés en denunciar el anticatolicismo. Un punto muy importante, sin duda. Y finalmente el informe termina con un llamamiento a la acción instando a los lectores a denunciar las actividades de CFC y a presionar a las fundaciones para que dejen de financiarlas. Un llamamiento que sigue vigente hoy en día. Efectivamente. Y este informe nos deja con muchas preguntas en el aire. ¿Cómo podamos contrarrestar la influencia de estas fundaciones